Hermanas, una vez más también un cariñoso saludo para todos ustedes. Quiero preguntarles si se está escuchando bien. Amén. Sí, Amén. Qué bueno. Sí, porque este parlante a veces nos falla. Como es un parlante extra al laptop, entonces tengo que estar siempre pendiente. Bien, vamos a estudiar esta tarde todos. Gracias al Señor, para mí ha sido una enseñanza muy, muy buena, muy especial cuando he estado estudiando durante este tiempo, este tema, Dios es luz y que en Él no hay oscuridad alguna. Vamos a orar, que el Señor nos siga guiando. Te damos gracias, Padre Celestial, porque vamos a estudiar una porción de tu palabra. Ayúdanos a captar, y no solamente a captar, sino a guardar en nuestro corazón para poder, Señor, aplicarlo con la guía de tu Espíritu Santo. Si usted quiere, Señor, hijos, que andemos en luz, en claridad, y solamente va a ser, Señor, a través de tu palabra y con la ayuda, con el poder del Santo Espíritu. Porque no es normal, natural, vivir en luz en este mundo. Gracias, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. A ver, sé que cada uno de ustedes también ya estaba leyendo en casa este tema. Es un tema muy bonito y vamos a dialogar en base a lo que hemos leído. Y si hay alguna duda, vamos a estar conversando también, ¿no? Primeramente leamos Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 hasta el 10. Y voy a pedir, a ver, empezando, yo les veo así en ese orden, no sé si en sus máquinas estará en ese orden, pero a ver, hermana Delma el 5, Lucía el 6, hermana Mary el 7, Yuli el 8, hermana Esther el 9 y Natalia el 10, ¿no? De ahí ya todavía viene Marisol, Marcela. Entonces, Primera de Juan. Sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer hasta el 10. Ve, siempre se paran reubicando los cuadritos, pero entonces ya he dicho, ¿no? Dado la relación ya. Ya, ajá. Ya, puedes empezar, Adelmita. Amén. La palabra del Señor dice así: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, ¿no? Muy bien. Todos tenemos nuestro manual. A ver, ¿podemos hacer así? Sí, yo tengo. Ya, tenemos, ¿no? Hermana Estercita, Marisol, Marcelita. Lo tengo. ¿Aló, Marcela? Lo tengo. Ah, muy bien. Marisol. Mari.
Ha ido a buscar su manual. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Nos vamos a... el manual también está preparado en base a la palabra de Dios. En esta tarde vamos a dialogar o vamos a aprender qué dice la palabra de Dios. Pero antes, aquí las hermanas o este manual hace una introducción muy interesante, ¿no? ¿Qué se hace? Dice, ¿qué hacen los hombres en la oscuridad? Claro, ¿no? Las hermanas, ellas ponen de que la oscuridad, dice, es el mejor aliado, el mejor momento para cometer muchas cosas malas. Y pone una serie de ejemplos. Por ejemplo, dicen, ¿no? Crímenes, fechorías, ¿no? Bueno, también las enemistades, cuando los vecinos dejan su basura el uno al otro, ¿no? Los jóvenes cuando quieren aprovecharse de una señorita, ¿no? Y sabemos que, yo diría, hermanas, de que no necesariamente ahora buscamos solo la oscuridad, sino quienes viven en la oscuridad, que es el mundo pecaminoso, como dicen acá las hermanas también, ya ellos están acostumbrados a vivir haciendo, como la palabra del Señor dice, practicando el pecado. Practicando. Hoy vamos a ver también esa diferencia entre practicar y hacer. Pecar una vez, dos veces de repente. ¿Y qué es practicar? Muy bien. Empezamos con el punto 1. El punto 1 dice, Natalia, ¿qué dice el punto 1? Dios. Lo que hemos oído del verbo hechos. No, estamos en nuestro manual. Estamos, dice, Dios es luz. Aquí encontramos en el pasaje que hemos leído, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Está diciendo el apóstol Juan. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Nada, absolutamente nada. Dios, cuando dice que es luz, pero de mí si se acaba. ¿Dónde nos está revelando, Marcela? En la Biblia. En su palabra. En su palabra, en la Biblia. En su palabra. Nadie está inventando nada, sino su palabra nos está diciendo que Dios es luz. Y como Dios es luz, dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, ¿qué cosa hacemos? Mentimos. Mentimos, simplemente. Mentimos. Y si mentimos, no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Ahí está, otra vez la palabra practicar. Practicar. Voy a hacer a manera de introducción la diferencia entre practicar y puede ser, que también vamos a encontrar en este pasaje, que yo peco sin pensar o por un accidente o por querer, ¿no? En ese momento quedar bien, ¿no? Practicar es hacer una acción que me gusta. Por ejemplo, me gusta el deporte. Me gusta el deporte. Hermanos, hay personas, hemos escuchado que hay personas que dicen, yo estoy trabajando, pero estoy pensando que saliendo de mi trabajo voy a ir a jugar fútbol. Otros dicen, no, yo estoy haciendo tal cosa, pero estoy pensando que después de todo voy a hacer lo que me gusta. Y empieza a hacer lo que le gusta, empieza a practicar, empieza a ejercer, empieza a hacer y después va a salir
una persona apto, ¿no? En el deporte, apto en una cosa, en otra cosa. Lo importante es captar, yo practico porque me gusta. Pero otra cosa es de repente hacer algo accidentalmente. Y eso va a enfatizar en esta porción, ¿ya? Entonces, sigamos entonces con nuestro manual. Aquí tenemos, dice, el Dios en la página 12, dice, los pueblos reflejan el carácter de sus dioses. Si un pueblo adora a un Dios promiscuo o inmoral, lo más probable es que ese pueblo practique la promiscuidad. Si el Dios de un pueblo es sanguinario, es más seguro que esa comunidad no tendrá ningún respeto por la vida. En el caso del cristiano, del Hijo de Dios, el Dios de la Biblia dice que Él es luz. Y nos da la explicación de un autor, Barclay dice, nos explica, y vamos a leer cada uno un par. Como esta tarde estamos para dialogar, para participar todos y así aprender, vamos a leer. A ver, ¿quiénes no han leído en antes? A ver, hermana Gladys, bienvenida. A ver, Marisol va a leer el 1 o el, sí pues, Marcela el 2, hermana Gladys el 3 de su libro, la página 12. A ver, Juliana va a volver a leer el 4 y el 5 voy a leer yo. Entonces empezamos con el 1. Marisol. Dios es esplendor y gloria. No hay nada más glorioso que el resplandor de la luz atravesando la oscuridad. El esplendor de la luz de Dios acaba con la oscuridad. Amén. Marcela. Dios se revela a sí mismo. La luz de Dios se da a conocer a sí mismo. No necesitamos de otra luz para entender a Dios. Dios quiere revelarse al hombre y lo hace a través de su palabra. Por otra parte, no hay nada que puede ocultar ante sus ojos. Amén. Mi casita. Hermana Gladys. No, ya no está, creo. No lo veo a mi pantalla yo. Sí está. Prende tu micrófono. ¿Puedes leer, hermana Gladys? Ya. A ver, Sí, pues. ya. Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Amén. La luz de Dios refleja su pureza y santidad. No hay mancha ni tinieblas en él. La luz de Dios nos muestra su dirección. Una de las grandes funciones de la luz es mostrar el camino. Nuestro caminar será seguro si permitimos que su luz nos alumbre para evitar que tropecemos, pues nos dirige y orienta. Amén. Dice la cualidad reveladora de la presencia de Dios. La luz es el elemento más revelador. Las faltas y las manchas que están ocultas a la sombra aparecen a la luz. La luz revela las imperfecciones de cualquier obra o materia. Así que las imperfecciones de la vida se hacen visibles en la presencia de Dios. Nunca podemos conocer ni la profundidad a la que ha caído la vida, ni la altura a la que puede alzarse, hasta que las veamos a la luz reveladora de Dios. En el punto 1, entonces, hemos visto que Dios es luz.
y no hay ninguna mancha, ninguna tiniebla en él. Y la luz de Dios refleja aún las manchas, la oscuridad, vamos a decir, en nuestras vidas. Por su luz, por ese reflejo que él hace, va a saltar lo que algo está mal. Muy bien. Pasamos a ver ahora lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto? La oscuridad. La oscuridad. Es tan fácil identificar ya en la vida la oscuridad porque nosotros hemos salido de ello un día. Muy bien. Dice dice acá el versículo 6, la segunda parte, ya hemos leído en antes, pero voy a leer. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Desde ese enfoque. Cuando leemos ahorita la oscuridad, vamos a hablar desde ese enfoque. ¿Cómo estamos andando? Bueno, aquí también tenemos varios incisos. Y Juan, aquí voy a leer, dice la oscuridad. Juan nos dice que no hay tinieblas en Dios, pues las tinieblas representan a todo lo que se opone a Dios. Muy bien. Las tinieblas representan la vida sin Cristo. Lo que antes decíamos. Todo ser humano, toda persona desde que está en el vientre de su madre, que no tiene a Jesús, obviamente el que está en su vientre de la mamá no sabe, ¿no? Hasta pequeñito, pero el pecado ya está en esta persona. El pecado adámico, el pecado natural, como lo llaman otros. Acá nos dice, vamos a leer en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El que encuentra primero lo lee, por favor. Dice, amén, hermana, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. Colosenses 1:13. 13. Ajá. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Eso, hermana? Amén. Amén. Ahí está diciendo que un día nosotros hemos sido trasladados. ¿De qué lugar? De las tinieblas. Y trasladado de su amado Hijo. Mira, nos está ubicando ya, según este estudio, ¿dónde estamos? ¿Estamos dónde? En Cristo Jesús. En el reino de Cristo. En el reino de Cristo o estamos en Cristo Jesús. ¿A través de qué? Primera de Juan 2:8. No, aquí ya un poquito se adelantan las hermanas, pero para poder entender. Creo que esto de memoria ya lo sabemos. Primera de Juan 2:8 dice, a ver. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya va alumbra. No dice ya alumbra, sino alumbra. Alumbra. ¿No? Entonces, nosotros que hemos sido trasladados a Jesús, ahora con la luz que es la palabra de Dios, vamos viviendo. Primera de Tesalonicenses 5:4, interesante.
¿Qué dice ahí? El primero que encuentra. Amén. ¿Ya? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí está. En otras palabras, nuestro lugar ya no es la tiniebla. Nuestro lugar ahora es la luz. B, la oscuridad es enemiga de Dios. De repente lo voy a resumir, ¿no? La oscuridad es enemiga de Dios. Lógico. ¿Por qué es enemiga de Dios? Porque las tinieblas se oponen a la luz. No puede estar luz y tiniebla al mismo tiempo. No podemos estar ahorita a la luz del día y a la vez durmiendo ya a las 11, 12 de la noche. Eso es imposible. Luego vamos a tener en Juan 1.5. Juan 1.5. Le desconecto y aún mi celular se va. No primera, sino el libro de Juan. Resumidamente, las hermanas lo pusieron acá. La luz venció a la oscuridad. La luz venció a la oscuridad. Y Juan 16:33, esto sí lo vamos a leer. Juan, el libro de Juan 16:33. A ver, Lucía. Es un texto que siempre le decimos en las oraciones, ¿no? Nos agarramos de esa promesa. ¿Qué dice? Lucía. Sí, ¿Qué dice Juan 16:33? ya, repito, esa música, no deja escuchar. ¿16? 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver, una pregunta. ¿De qué mundo está hablando aquí el Señor Jesús? El mundo de la oscuridad. Amén. Está hablándonos del mundo de las tinieblas. No está hablándonos del planeta, ¿no? Del mundo de las tinieblas. Entonces, ya vamos diferenciando las tinieblas bíblicamente y la luz. C dice, las tinieblas representan la ignorancia de la vida sin Cristo, por supuesto. Algunos lo llaman el sistema de vida. Ustedes han escuchado cuando dicen, ¿no? El ser humano nace bueno, muy bueno. ¿Y quién lo malogra? La sociedad. Así hemos escuchado, ¿no? Dice, la sociedad lo malogra. Pero eso no es totalmente verdad. Puede ser media verdad y media verdad es una mentira. El hombre nace ya, sin Cristo nace ya mal. Ahora, los que andan en tinieblas, los que andan en oscuridad, ¿sabrán ellos a dónde van? ¿Sabrán ellos cuál es su final? ¿Qué comentan ellos? A ver, quiero que alguien participe. A ver, Marcela, ¿qué comentan las personas que andan en oscuridad, en tinieblas? Algunas personas dicen que aquí está todo, se goza, se disfruta, aquí termina la vida y no entienden de la vida eterna en la luz que hay. Ellos no entienden porque no conocen y finalmente no pertenecen todavía al mundo de la luz. ¿Y qué más dicen?
A ver, hermana Esther, usted ha escuchado a sus colegas, a sus alumnos, ha tenido muchos diálogos con ellos, ¿no? ¿Qué dicen ellos de la vida? De la vida. Ajá. Tienen varias expresiones, hay que vivirla. Unos dicen, no, la vida está para gozar, para vivirla, porque después pasa, todo pasa y ¿qué hemos gozado? ¿Qué hemos hecho? No hemos disfrutado de nada, ¿no? Es porque conocen a Dios, ¿no? De Dios ni se recuerdan. No, no hablan. No tienen en mente. Hablan, dicen, no existe, nadie ha visto cómo es. Eso es el lenguaje de los jóvenes. Se justifica. Sí. ¿No? Se justifica. Y dicen, finalmente yo no creo. ¿Por qué dirán esto? Justamente porque están viviendo en las tinieblas. Y piensan vivir solamente para este mundo. Ellos jamás van a pensar, me muero y el paraíso, y luego la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento, y luego vamos a estar con Dios eternamente y para siempre. No piensan ellos. Interesante, hermanos, yo estaba estos días meditando en la Navidad, el anuncio del nacimiento de Jesús, sobre todo cuando me tocó traer el tema para los niñitos el domingo pasado, creo, antepasado, cómo yo le preguntaba a los niños y les decía, a ver, ¿quién de ustedes, niñitos, que sí se pensar un poco, ¿no? Su papá, su mamá sabía que hace años van a nacer ustedes. Cuando su papá, su mamá estaban pequeños, ni sabían. A ver, ¿quién sabe que va a nacer mi niño hace 700 años atrás aproximadamente? Y los niñitos se ponían a pensar y ellos, claro, como estábamos hablando de Jesús, dijeron, Jesús solamente de él sabían que van a nacer. Y ahí les expliqué cómo Dios habló al profeta Isaías, que vivió aproximadamente 700 y tantos años, ¿no? Antes del nacimiento del Mesías. Y se dio cumplimiento. Luego, ¿cómo el pueblo de Israel va cautivo? Antes que vaya cautivo, el pueblo de Israel sur, vale decir la Judá y Benjamín, esta tribu. ¿Y cómo se anunció que un rey pagano va a reconstruir el templo del Señor? Y su nombre incluso se va a llamar Ciro. ¿Y cuántos años antes? 200 y tantos años antes se profetizó. ¿Quién lo profetizó? Jeremías. ¿Ve? Entonces, hermanos, justamente cuando andamos en la luz, vamos descubriendo datos que alimentan nuestra fe, nuestra confianza, y que bien dijo Hebreos, el escritor a los Hebreos dijo que cuando nos acercamos a Dios, creemos que Él existe. Crea que le hay, dice, que es galardonador para los que le buscan. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo cómo Dios tiene un plan perfecto desde la eternidad hasta la eternidad. Y ese plan perfecto nos anima. Amén. Amén. Nos anima a seguir caminando, corriendo, andando, aunque en pruebas, aunque en luchas, aunque en dificultades, pero ahí estamos caminando porque ya la luz del Evangelio llegó a nosotros. Pero el hombre sin Cristo, sin Cristo en su vida, ¿qué pues va a añorar? Todo su reflejo, su mirada, solo lo pone a este
mundo. A esta vida. Y como locos buscan crecer, buscan agrandarse. No es tan malo crecer incluso intelectualmente, profesionalmente, pero lastimosamente el hombre sin Cristo va a hacer de su ídolo estas cosas. Estas cositas va a ser de su ídolo. Y más tarde ya no va a ser la profesión, la ocupación o el avance que tiene su ídolo, sino va a ser él mismo o ella misma va a hacerse su ídolo. Y va a decir, ¿quién? Como yo. ¿Ve? Entonces el mundo de tinieblas, la vida, va a llevar siempre a estas personas a ese lugar. Vamos a leer Juan 12:35. Dice, voy a leer, ¿ya? Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, ¿sabe o no sabe a dónde va? No sabe. No sabe a dónde va. Yo les pregunto, hasta ahorita la estadística mundial, y ustedes lo saben mejor que yo de repente, han muerto con la pandemia más de 2 millones de personas en el mundo. Estas 2 millones de personas en el mundo, más hace 5 años, ¿sabrían a dónde van si es que no han conocido a Cristo? No. No. Y voy a usar la frase que dice el pastor Adrián Royer. Él dice así, la persona que no tiene a Cristo, dice, usa esta palabra pavoneándose, dice, ¿no? O sea, con orgullo. Camina por donde va y no sabe que al final le espera el camino o la final, la muerte. Pero no está hablando de la muerte normal, natural que todos pasamos, sino de la muerte eterna. No sabe. Pero el que camina en luz, sí sabe por su palabra. Amén. Amén. ¿Sabemos o no sabemos? Amén. Ahora que estamos estudiando Apocalipsis los martes, qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando seguramente el pastor va a tocar esto, las calles de oro, el mar de cristal, cuando habla del cielo nuevo, la tierra. Hermanos, eso nos entusiasma. Por fe ya lo vivimos nosotros con ese poder. Bien, pasamos ahora a la D. Las tinieblas representan el caos de la vida sin Dios. Por supuesto que sí. Y aquí va a poner ejemplos, voy a resumir nomás para pasar rápido al punto 3. Dice, Caín mató a su hermano, por supuesto. Sodoma y Gomorra fueron ciudades donde el homosexualismo se había impregnado a no más, por supuesto. Los moabitas sacrificaban a sus hijos al dios Moloch, por supuesto, ¿no? Y así pone ejemplos aquí de cómo era el sistema de vida del mundo sin Dios. Nosotros ya hemos dicho aquí ahorita cómo anda la gente sin Dios, ¿no? Y las hermanas dicen, la oscuridad es el nido de la maldad del hombre y no tiene buen fruto. Por supuesto también. La oscuridad está relacionada con el desamor o falta de amor también, ¿no? Entonces, la E dice, la oscuridad es morada de todos los que practican el pecado. Ustedes pueden, aquí menciona Judas 13, pero vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo, pueden añadir ahí en su manual, porque no está considerado, pero hermanos, lo considero este texto importante en este tema. Dice, a ver, va a leer, a ver,
Marisol. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Amén. El destino final de los que rechazan la salvación de Cristo, ¿no? Bueno, acá nos está refiriendo Judas 13, pero acá estoy poniéndole 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8 clarísimo está diciendo, al que le gusta pecar, al que le encanta pecar, se deleita en el pecado y se deleita con los que pecan. ¿De quiénes son? El diablo. El diablo, sí, hermanos. Sí. Ese pensamiento que esté, porque luego en el siguiente punto va a servirnos mucho. Dice la necesidad de andar en luz. Versículo 6, en 1 de Juan 1:6. La necesidad de andar en luz. Ya ustedes saben muy bien quiénes decían el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. ¿Quiénes eran este grupo y hasta ahora lo dicen? Los gnósticos. Gnósticos. ¿No? Bueno, ahora dejemos a un lado a los gnósticos. Sigamos adelante nosotros. Desde el segundo párrafo vamos a analizar ya mirando nuestra propia vida, pero no para solo martirizarnos, sino para crecer, ¿ya? Porque quien es el acusador, el martirizador de nuestras almas es el enemigo. Nosotros ahora estudiamos a la luz de la palabra para que el Señor nos haga crecer. Dice, por otra parte, dice, hay quienes se mienten a sí mismos. ¿Cómo es esto? Me miento a mí mismo. Aquí tenemos el ejemplo de un rey llamado David. David, la historia sabemos, ¿no? ¿Qué había hecho David? David había codiciado a una mujer ajena. ¿Cómo se llamaba su esposo? Urías, ¿no? Y él codició. Hasta ahí de repente el pecado estaba a la puerta. Así le estaba haciendo. Entonces él tenía para escaparse. Pero, ¿qué hizo David? Mandó llamar y pecó con esta mujer. Pero no acabó ahí. Ahora va al siguiente paso. En el siguiente paso, ¿qué hizo? A ver, Yuli. Mandó traer a esa mujer. Ya han pecado, ya. Allá también le manda a matar. Planifica la muerte de Urías. Planifica. Hermanos, no es un accidente, ¿no? Ay, un accidente pasó. Ahora planifica. Y lo ejecuta. Y él creía que estaba andando bien. Él pensaba que estaba andando bien. Seguía con su rutina, seguía con sus trabajos, seguía con su normal funcionamiento como rey. Y parecía que nada le fastidiaba su conciencia. Eso es un peligro. Cuando nosotros nos mentimos y decimos, pero acá incluso las hermanas, ellas hablan, ¿no? Dice, algunas hermanas dicen, ustedes lo han leído igual que yo, dicen, es mi carácter, dicen, ¿no? Pero mi papá fue así, yo también soy así y tengo que ser así y voy a morir así, ¿no? Otros dicen también, ¿no? Por ejemplo,
pero a mí me ha lastimado tal persona. ¿Y por qué tengo que yo perdonarlo? Siendo creyentes, somos así, yo me incluyo. ¿Y qué pasó con David? Vino el profeta de Dios y le dijo, le dio una bonita ilustración. Hermana Esther, ¿puedes contarnos esta ilustración? No me acuerdo el nombre del profeta, pero El le profeta dijo, Natán. Natán, Ah, él, y le dijo que había un hombre que, que había, uno de sus ovejas había tomado y, ay, no recuerdo también, pero el hecho es de que le dijo, David le contestó ante la narración de este profeta Natán, David le dijo, ese hombre merece morir. ay, Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Ahí es cuando reconoce su pecado, ¿no? y salta David, ¿no? Y dice, ¿qué? Él no pensaba que Natán le va a hablar. Pero qué bueno es Dios tan misericordioso que manda a su profeta para que le diga su pecado a David. Pero le dice bonito, ¿no? Dice, había un hombre que tenía una sola corderita, pero había otro hombre que tenía muchas corderas. Y el que tenía muchas corderas, dice, le quitó su única corderita y lo mató. ¡Ay! Y viene la ira de hermanos, a veces no nos pasa a nosotros también eso. Mirémonos ahora, no hay que mirar ahora, yo miro al uno, yo me miro a mí mismo. ¡Ay! ¿Qué tal lisura ha robado ese corrupto? Y de repente para Dios, y robar 1 millón, 2 millones es igualito como 10, 20 céntimos o un solo 20 soles. ¿No? Claro, ahora la palabra, antes hemos leído en 1 de Juan 3:8. Si yo practico el pecado con deleite, no estoy en Dios. No soy de Dios. No soy de Dios. No me digo yo, sino la palabra me dice. El que practica el pecado es de quién, hermana Mary? Del diablo. Del diablo. Y aunque quiera avanzar escuchando la palabra de Dios, no va a poder. Al momento va a decir, sí, ay, sí, Señor, sí, perdona mi pecado, perdona mi carácter, o mi ira, o mi enojo, perdóname. Pero luego va a deleitarse, bien hecho le hice. Eso se merecía. Y cuenta con alegría a sus comadres, vecinas, ¿sabes qué? Me ha hecho este sinvergüenza tal cosa, pero yo le he mandado a hacer el doble. Entonces está deleitando. Y eso no es correcto. ¿Amén? Amén. Esa es la diferencia, vivir en las tinieblas. En cambio, la persona que vive en Dios, vamos a ver en el punto 4, resultados de andar en luz, dice, versículos 7 y 8, ¿ya? A ver, va a leer Natalia. El 7, hermana Gladys, el 8. Amén, Natalia. Parece que se retiró. O se quedó dormidita. Ahí está, sino que no está apagado su audio. Y está prendido. La señal está acá. Ya, a ver, Marcela, el 7. Hermana Gladys, el 8. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Amén. Bueno, antes de pasar a explicar esto, voy a decir acá, de repente, algunas cositas que las hermanas han considerado en la página 14, ¿no? Dice aquí, si alguien dice que tiene una relación con Dios y cree que es espiritual porque conoce su palabra, hace ayunos prolongados, pero su conducta es tan igual como uno de los que no conoce a Dios, esta persona anda en tinieblas. Sí, conozco hermanos que dicen, incluso hacen competencia, ¿no? Dice, la peruana no ayuna, la peruana es muerta, no cantan con fervor, pero nosotros sí, ¿no? Ahí nomás ya estamos pecando. Segundo ítem dice, es necesario andar en luz para tener comunión con Dios. Andar en luz es vivir obedeciendo lo que vamos descubriendo y aprendiendo de la palabra de Dios. No andar en luz, no anda en luz aquel que solo conoce la palabra y su testimonio deshonra lo que conoce la palabra. Por eso el cristiano vive en una constante, ¿qué cosa? En una constante batalla. ¿Batalla con quién? ¿Adelma? Con el enemigo. Solo el enemigo, pobre enemigo. Él no solo tiene la culpa. ¿Batalla con quién? Con nuestra propia Con uno mismo. Con la carne, ¿no? Con Gálatas 5, 19 en adelante. La carne está. Con nuestra carne vivimos constantemente en batalla. Y obviamente con el mundo, ya hemos bastante hablado en antes, ¿no? Entonces ahora sí, pasemos al punto 4. ¿Cuál es el resultado de andar en la luz, Julián? El resultado de andar en la luz es tener comunión con Dios y con nuestros hermanos, pues la sangre de Jesucristo nos limpia tanto a ellos como a nosotros de nuestros pecados. Entonces, no hay razón para compararnos con nuestros hermanos sintiéndonos menos o más espirituales que ellos. No depende de nuestras obras, sino de la sangre de Jesús. Amén. Qué lindo. Lucía, ¿qué dice el siguiente párrafo? Esto no significa que podemos vivir practicando el pecado y luego pedir perdón a Dios. Eso es vivir en oscuridad. El creyente debe renunciar al pecado. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:20. ¿Qué entendemos cuando nos dice en el versículo, 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Es una promesa. Es una promesa, ¿no? Si nosotros poco a poco, paulatinamente aprendemos con la palabra del Señor, luchando y poniéndonos en sus manos, poco a poco, por supuesto, que el Señor va a ir limpiando nuestros pecados. Y no solo de nosotros, sino también dice de nuestros hermanos. Acá dice, ¿ve? Cuando yo tengo comunión con otra persona, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ambos vamos a estar viviendo en luz. ¿Cómo sería con un mundano que no vive en luz y usted que vive en luz? ¿Cómo sería? No habría comunión. Claro, no hay comunión, pero justamente ahí el Señor nos ha puesto para qué, a esa persona o ese grupo de personas, para darle testimonio de la luz. Amén.
Amén. No significa que porque Él está en el mundo o en tinieblas sin Cristo, ahora yo, ¿cómo me importa aunque no tengo comunión? Eso no interesa. No, no. Muy bien. 5. Confesión de pecados. Bien. Yo pedí a Lucía, no sé si Lucía me permite, le dije, este tema, Lucía, voy a desarrollarlo en varias sesiones, ¿no? Sí, sí. Ya. 5, hermanos, es muy interesante hablar del punto 5 y me gustaría ampliarlo mucho más porque habla sobre la confesión de pecados y el gran amor de Dios que tenemos el próximo domingo, si ustedes permiten eso. Domingo. Amén. 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 Muy bien. Entonces, el próximo domingo, estoy hablando de domingo, el próximo miércoles, como a estas horas, vamos a estar hablando sobre el punto 5, ¿no? Porque no es muy importante, hermanos, captar la importancia de la confesión de nuestros pecados. Y me gustaría hablar desde el Antiguo Testamento, cómo era, por qué el Señor en 1 de Juan 1:9 nos dijo si confesamos nuestros pecados y por qué en las cartas paulinas también va a incidir en la confesión de pecados y Pablo en Filipenses 1:6 va a decir que nosotros vamos creciendo poco a poco, pero no por nosotros, sino que Cristo va perfeccionándonos hasta su venida. Este punto es muy precioso sobre la confesión de los pecados. Entonces, el próximo miércoles vamos a estar viendo este tema y hasta aquí hemos visto sobre los resultados de andar en luz. El primer resultado, ¿cuál es, Lucía? El primer resultado es que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Exacto. Con ese pensamiento vamos a quedarnos que andar en luz es bonito, es muy lindo, porque tenemos la comunión con Dios y con los hermanos. Y ahora me atrevo todavía, ya son las 6, me atrevo un minuto más a decir lo siguiente. Hermanos, un día estaba meditando lo siguiente. Estaba meditando en las estrellas, las galaxias, los planetas. Y dice que nosotros apenas somos una galaxia pequeña y hay más galaxias. Bueno, todo eso es creación. Y me vino un gozo tremendo a mi corazón de saber que Dios tiene en muchas cosas que pensar. En muchas cosas que estar ocupado. Pero me trajo el gozo el Señor a mi corazón al pensar de que Él está preocupado por mí. Que Él piensa en mí. En esta, ahora somos más de 8,000 millones de personas en el planeta. Y dije, Señor, tanta gente hay y tú piensas en mí. Y hay una promesa bonita en eso. Esa es la comunión. Amén. Amén. Qué precioso, hermanos, tener esa comunión. Nosotros somos tan privilegiados, su iglesia amada, de que Dios tiene mucho que pensar, tienen mucho que hacer seguramente con tanto su creación que ha hecho, pero al final soy la razón de su muerte en la cruz. Amén. Y Él murió en la cruz, nuestro Señor Jesús, justamente para tener comunión conmigo. Amén. Qué precioso.
Ese es el andar en luz. Reconocer que Él quiso primero que yo tener esa comunión, tener mi amor, tener mis pensamientos, mis sueños, mis emociones, mis ilusiones en Él. Eso quiso Él. Amén. Y esto también quiere de usted, hermano. Por eso es que estamos estudiando esto también, pienso. Y el próximo miércoles vamos a ver qué cosa ha provisto para seguir teniendo esa comunión fluida.